Bien, amados hermanos, les invito, vamos a tomar nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar, hermanos, un proverbio a través del cual hoy estaremos, hermanos, reforzando, ¿verdad?, este tema que es información desvirtuada. Buscamos allá nuestra sagrada escritura, Proverbio número 20, versículo 19. Proverbio número 20, versículo número 19. ¿Qué dice el Señor, hermanos, en esta hermosa palabra? Bueno, vamos a darle lectura para que, bueno, de esta manera empecemos con este hermoso tema. Gloria al Señor. Dice así, hermanos: el que descubre el secreto en chismes anda. No te entrometas, pues con el que lisonjea con sus labios. El que descubre el secreto en chismes anda. No te entrometas, pues, con el que lisonjea con sus labios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, como ya se habrán dado cuenta de qué se trata esta información, quiero decirles que la información que nuestro cerebro recibe, mis amados hermanos, todos los días, a través de nuestro oído, a través, hermanos, de nuestros ojos, o quizás, hermanos, en pensamiento, debe de ser, hermanos, una información real y verídica. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, el ser humano hemos sido conducidos a desvirtuar todo tipo de información, incluso la palabra. Porque la palabra, hermanos, el Señor la ha hecho perfecta. La palabra de Dios, hermanos, es fiel y es verdadera. Mas nosotros le damos el enfoque que mejor nos conviene. Mas nosotros, hermanos, hablamos, criticamos, murmuramos, nos quejamos y caemos, hermanos, en ese error del chisme. Y bueno, quizás, hermanos, la gente piense que chisme o chismoso es aquel que habla y dice algo que no es cierto. Pues no es así, hermanos. Simplemente, aunque esa información sea verídica, que esa información, hermanos, sea correcta, el hecho de que cada uno de nosotros la empiece a transmitir, hermanos, la empiece a divulgar, la empiece de alguna manera a esparcir sobre las gentes con un propósito que no es edificar, se convierte en chisme. Porque la información se desvirtúa y, como solemos decir, ya no llega, hermanos, de la manera en que se recibió. Por eso el Señor nos habla y nos dice que si alguno, hermanos, ciertamente cae en esto, en chismes, anda. No te juntes, no te comprometas, pues, con los que lisonjean con sus labios. Porque mire que el ser humano, amados hermanos, tenemos esa gran capacidad, por así decirlo, hasta se puede entender como una habilidad, hermanos, de que somos prestos para comunicar, para llevar, hermanos, para informar. Pero aquí, hermanos, el problema es que lo estamos haciendo a manera de murmuración, a manera, hermanos, de chisme, a manera, pues, de queja. Por eso la información, hermanos, es buena, estar informados y estar documentados. Pero el problema consiste en que desvirtuamos, en que, hermanos, vamos a decirlo de esta forma para que lo podamos entender, le acomodamos palabras nuevas, le ponemos párrafos nuevos, le ponemos, hermanos, otro contexto, y por eso la información se desvirtúa. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque hoy en día quiero decirle que en las iglesias, hermanos, se hace práctica de esta murmuración. Se hace práctica, hermanos, de esta comunicación desvirtuada. Pero yo quiero decirle que aquel o aquella persona que hace mal uso de la información, que quizás, hermanos, en confianza, que quizás en secreto, que quizás de una manera, hermanos, inocente, por así decirlo, se le ha compartido,
y esta persona empieza, hermanos, a divulgarla, yo quiero decirle que aquel que lleva y trae, hermanos, necesita oídos para ser oído. Pero si no hay oídos para oírle, hermanos, entonces esa información desvirtuada no va a tener eco, hermanos. Por eso el Señor nos dice, no te comprometas, no te allegues, no convivas, no participes en aquella persona que lisonjea con sus labios. Por eso, amados hermanos, mire, nosotros sabemos y conocemos un dicho que a la letra dice, hermanos, que hace más daño una mentira que la propia verdad. Porque, hermanos, la murmuración, la queja, la mentira, el chisme, no le agradan a nuestro Dios. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, en la Escritura muchas partes donde hubo alguien que habló mal, donde hubo alguien que inventó, que infamó o difamó, como comúnmente lo decimos, que levantó un falso testimonio. Quizás, hermanos, hay evidencias en la Escritura, pero lo tenemos en poco. Pero yo quiero decirle que cada hecho, cada caso, hermanos, que se presentó en la Escritura, tuvo, hermanos, consecuencias. Por eso es importante que nosotros, los que somos portadores del Evangelio, de la gloria del Señor, de su santa palabra, no debemos estar practicando, hermanos, todo esto. Porque a Dios no le agrada, hermanos, que nosotros desvirtuemos la información y que caigamos en estos conceptos de chisme, de murmuración, de queja, de falsos testimonios, de mentiras. Porque por eso hemos lastimado, hermanos, a mucha iglesia. Por eso hemos lastimado y ofendido a muchos siervos y siervas. Por eso nuestra iglesia, hermanos, no crece. Porque necesitamos, como el Señor dijo, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a declararnos en esa libertad en Cristo Jesús. Para hablar siempre, hermanos, lo correcto. Para hablar siempre palabra fiel y verdadera, para que seamos portadores de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a escudriñar un poquito más, hermanos. Vamos a mirar allá en Levítico, capítulo 19, versículo 16. Gloria al Señor. Levítico 19, versículo 16. ¿Qué dice esta hermosa palabra, hermanos? Leemos juntos y dice así: no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Amén. Esta es la recomendación que nos hace el Señor, hermanos. El no andar llevando y trayendo, el no hacer murmuraciones, el no quejarnos, el no criticar, hermanos, no levantar un falso testimonio contra alguien. Porque mire que somos dados a que cuando algo, hermanos, se nos comenta o se nos dice en secreto, cuando nosotros vamos a contarlo, lo decimos, hermanos, de una forma en que como si nosotros hubiésemos estado presentes, siendo que quizás yo no estuve. Pero soy muy dado a eso y por eso lo digo con esa certeza y entonces la otra persona lo cree. Y a su vez esa persona va y lo cuenta diferente. Es lo que conocemos comúnmente como el teléfono descompuesto, hermanos. Donde se desvirtúa la información y lo que fue al principio, allá al final llega totalmente diferente. Por eso, amados hermanos, seamos conscientes, seamos prudentes. Al Señor no le agrada que andemos de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Porque nosotros debemos, hermanos, de ser portadores una vez más de Jesucristo. Dejemos, hermanos, estas actividades. Dejemos, hermanos, de comportarnos así. Porque repito, y ahorita vamos a ver algunos casos escriturales
Siempre hubo consecuencias fatales a todo esto. Gloria al Señor. Vamos a seguir escudriñando, hermanos. Mire, hay muchas citas. Si usted tiene papel y lápiz, apunte cada cita, hermanos, porque son muy importantes todas estas lecturas. Vamos a buscar Proverbios 11, versículo 13. Proverbios 11, versículo número 13. ¿Qué dice, hermanos, la palabra del Señor? Leamos juntos una vez más. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre las cosas. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de ser prudentes, debemos de tener un espíritu fiel, porque si alguien, hermanos, nos está, pues de alguna manera declarando algo, confesando algo, compartiendo algo, si somos de espíritu fiel, hermanos, vamos a encubrir eso que se nos ha compartido. Pero si no tenemos ese espíritu fiel, pues hermanos, vamos a salir y como dice la gente común, se nos queman las habas para poder ir a contarlo, hermanos, y le agregamos de nuestra cosecha. Vamos a respetar, mis amados hermanos. Vamos a ser conscientes de que cuando estas prácticas hacemos de ir, de traer, de llevar, de cambiar, de distorsionar, de desvirtuar, hermanos, no le estamos agradando a nuestro Dios. Porque Él es justo y misericordioso. Porque Él conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Por eso, hermanos, el análisis hoy en esta noche es esta. Apartémonos de todo esto, hermanos. Vivamos como el Señor quiere, como el Señor espera, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Y Él merece que nosotros correspondamos, hermanos, a ese amor. Y la mejor manera es transformando nuestra vida, rectificando, dejando, hermanos, malas y viejas costumbres, siendo honestos, sinceros, justos, rectos, en lo más posible. Por eso decía yo, mis amados hermanos, que en la iglesia aún, en los hogares cristianos, tristemente se practica esto, hermanos, de lisonjear, de murmurar, de decir mentiras, de criticar. Por eso, mis amados hermanos, somos una iglesia que quizás no puede avanzar, hermanos, no puede crecer ni en número ni en espíritu. Y bueno, allá, hermanos, en esta historia, usted la conoce, es escritural. Ciertamente, hermanos, no vamos a poner esta cita porque son muchos versículos, lo vamos a sintetizar. Allá en el libro de Números, en el capítulo 16, hermanos, se levantó un hombre, Coré, usted lo sabe, pero no solo se levantó él, sino que convenció a muchos para levantarse contra Moisés. Porque quizás, hermanos, ellos pensaban y decían, ¿por qué Dios solamente se dirige a ellos? A Aarón y a Moisés. ¿Acaso nosotros no somos dignos de que Dios también se dirija a nosotros y hable a través de nosotros? ¿Por qué pues solamente ellos ejercen esa actividad? Es decir, tenían celos, hermanos, y murmuraban y criticaban y se quejaban. Pues yo quiero decirle, amados hermanos, que cuando Moisés se enteró de esto, porque mire que se levantaron contra Moisés y fueron y lo enfrentaron y le dijeron estas cosas. Que por qué pues solamente él y Aarón fungían como sacerdotes. ¿Por qué solamente ellos hablaban con Jehová? ¿Acaso eran santos? Mire, esta crítica, esta murmuración a Dios no le agradó. Así que Moisés, hermanos, les dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a encender incienso a nuestro Dios. Todos ustedes, los que están aquí levantados contra mí, encienda su propio incienso. Aarón y yo haremos lo mismo. Y el incienso que el Señor reciba,
a él se dirá que es santo y a él se mostrará. Y Jehová estaba enojado, hermanos, con Coré y con todos aquellos que se habían levantado en contra de Moisés. Y Jehová le decía, hermanos, a Moisés, apártense de esas aldeas, las voy a consumir. Pero Moisés y Aarón, hermanos, teniendo misericordia, decían, Señor, un solo hombre ha pecado, ¿a poco te airarás con todo tu pueblo? Pero el Señor estaba, hermanos, en ese enojo, en ese furor que decía, avísales a todo el pueblo que se aparten de estas aldeas porque voy a consumirlos. Y sucedió, hermanos, que, pues bueno, Moisés vino a Coré y les dijo, he aquí hemos encendido nuestro incienso y solo Dios se ha agradado de sus santos. Y en esto se confirmará la palabra en que la tierra abrirá su boca y os comerá vivos, y vivos descenderán al abismo. Y en ese instante, hermanos, Dios hizo un terremoto, Dios hizo temblar y la tierra se abrió de par a par y todos aquellos que iban con él, es a saber 250 hermanos, fueron devorados vivos por el abismo, cumpliéndose así, hermanos, la sentencia que Dios le había dado a Moisés. ¿Y todo por qué, mis amados hermanos? Porque se murmura, se critica. Porque incluso en la iglesia, hermanos, se critica a los siervos y a las siervas. Porque quizás, hermanos, se murmura contra ellos o contra ellas. O hermano contra hermana. Y peleándose, hermanos, a cada instante, a cada momento. Yo quiero decirle que, hermanos, el furor de Dios también puede hacer que se abra la tierra y que seamos devorados vivos. Pero por eso el Señor nos está hablando hoy, para que ya no más murmuraciones, para que no más, hermanos, mentiras, falsos testimonios, críticas, quejas. Porque queremos hacer nuestra voluntad, hermanos, desechamos la voluntad de Dios. Porque humanamente decimos, es que esto no me parece, es que aquello no me gusta. Pero no estamos para eso, amados hermanos. Usted y yo estamos para aportar la gloria de Dios. Ustedes y yo somos lumbreras para aquellos que viven en tinieblas. ¿Cuántas más no serán las tinieblas de los que andan, hermanos, en estas cosas? Otro ejemplo, mis amados hermanos, lo tenemos allá en el libro de Números, en el capítulo 12, de los versículos 1 al 15. Son lecturas muy largas, por eso, hermanos, si usted puede, escudriñe en su casa, escudriñe esta hermosa palabra y vea la historia de María y de Aarón, los cuales pensaron igual, hermanos. Los cuales hablaron contra Moisés, porque decían, ¿acaso Dios solamente habla a través de Moisés y también ha hablado a través de nosotros? Y cuando Dios escuchó esta queja, cuando Dios escuchó esta murmuración, vino su ira una vez más. E inmediatamente, amados hermanos, María se llenó de lepra. ¿Y qué es la lepra, hermanos? Es una enfermedad terrible. Quizás la piel cayéndose a pedazos, hermanos, con maloliente. Se cubrió como la nieve, dice la palabra, porque todo su cuerpo se llenó de lepra. Inmediatamente tuvo que ser alejada, tuvo que ser sacada, hermanos. Y todo porque se había quejado contra Moisés, que era un siervo manso, hermanos, que era un siervo obediente. Un siervo que tenía una grande encomienda. Por eso Dios hablaba con él, hermanos, porque dice el Señor, ¿habrá alguien con el que hable yo cara a cara? Pues ese es mi siervo Moisés. No hablaré a través de alguien, no hablaré por imagen, no hablaré por parábola. Hablaré directamente boca a boca con mi siervo Moisés.
Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Pero a veces hay celo en la iglesia. A veces, hermanos, hay soberbia en la iglesia, en los siervos. Por eso debemos de tener ese cuidado, porque mire que podemos estar cometiendo un error, hermanos, y perder la salvación que el Señor nos ha brindado. Yo quiero invitarles, hermanos, a que cada día busquemos agradar más a nuestro Dios. Proverbios 16, 28. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Proverbios 16, 28. Dice así, hermanos, vamos a leer juntos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dese cuenta que el hombre perverso levanta contienda y el hombre chismoso aparta, divide a los mejores amigos. Es decir, hermanos, el chisme, la murmuración, la crítica, la queja, esto es lo que hace. Separa, hermanos, divide, pone en contra. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia del Señor, porque por estas cosas es que se vienen, hermanos, las plagas de Dios, los terremotos, se vienen los tsunamis, se vienen estas inundaciones. Se viene, hermanos, ese granizo de grandes proporciones. Pero a veces nos preguntamos, ¿y por qué suceden estas cosas? Porque la ira de Dios está sobre el hombre y sobre la mujer. Porque se hacen prácticas, hermanos, que le ofenden a nuestro Dios. Porque Él es un Dios de santidad, hermanos. Él es un Dios de honestidad, de justicia, de verdad. Por eso, esta hermosa enseñanza, hermanos. Seamos temerosos de Dios. Seamos partícipes, hermanos, de la gloria de Dios. No hagamos más separaciones. No hagamos más divisionismo. Porque ciertamente el Señor nos habla y nos dice que donde hay unión, el Señor envía bendición y vida eterna. No dice que donde hay separación, hermanos, o enemistad entre hermanos o entre amigos. Es donde hay unión. Es donde hay un mismo propósito. Es donde están los mismos pensamientos y el mismo corazón. Por eso esta información desvirtuada, saquémosla, hermanos, de nuestra vida. No conviene. Antes nos está arrastrando al abismo. Y nuestro destino, hermanos, es hacia arriba y no hacia abajo. Glorifiquemos al Señor en nuestras casas, hermanos, porque Él vive, porque Él reina, porque para siempre es su misericordia. Quiero invitarles, hermanos, a que veamos un video. Un video, hermanos, que nos habla de las consecuencias de todo esto que estamos hablando. Y quizás transportados ya, hermanos, a estos tiempos, pues, a estos pensamientos actuales. Les invito allá en casita, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a ver no es muy largo este video, hermanos, pero es para que lo analicemos y reflexionemos. Voy a pedir a mi hermano joven que lo transmita y enseguida regresamos.
Señor. ¿Qué le pareció, amada iglesia, este video? Quizás solo fueron frases, hermanos, quizás solo fueron letras, palabras, pero qué gran contenido lleva, hermanos, este mensaje. Familias enteras destruidas, matrimonios, hermandades, hermanos. De alguna manera, mire, naciones enteras. Y todo por una información que se ha desvirtuado y que con todo dolo, con toda intención, hermanos, se le ha cambiado, se le ha difamado, con el único propósito de hacer daño. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, ser muy prudentes, porque no sin error el Señor nos llama a reflexionar a través del apóstol Santiago. Vamos a mirar esta cita, mis amados hermanos, Carta Universal del apóstol Santiago, en el capítulo 3 de los versículos 5 al 9. ¿Qué dice esta hermosa palabra? Yo sé que usted sabe, pero vamos a recordarlo y vamos a leerlo juntos. Dice así, hermanos. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios o al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Amén. ¿Se da cuenta cómo el apóstol nos habla, hermanos, de ese miembro tan pequeñito que todos tenemos? Y que nos habla de que quizás, hermanos, toda bestia, toda ave y reptil se puede domar por la naturaleza humana, pero que lamentablemente el hombre no ha podido domar este miembro tan pequeño, el cual siendo, hermanos, el más pequeño quizás de nuestro cuerpo, ¿cómo es que se convierte en un pequeño fuego? Pero que ese pequeño fuego, hermanos, cuán grande destrucción trae, cuánta calamidad, cuánta división, cuánta separación. Porque ciertamente, hermanos, con nuestra lengua, con la cual nos expresamos en el diferente idioma que tengamos, y que también con esta lengua cantamos a Dios, oramos a Dios, bendecimos a Dios, pero que también en un momento, hermanos, pues dice el apóstol Pablo, de locura, maldecimos al hombre. Levantamos un falso, criticamos, murmuramos, provocamos división, encendemos un gran fuego, hermanos, y se han destruido reinos enteros, naciones enteras, a causa de una mentira, de una murmuración, de una crítica. Y eso que, hermanos, somos portadores de la gloria de Dios. El Señor tenga misericordia. Porque esto que nosotros, amados hermanos, estamos llevando a la práctica, nos aleja cada día más del reino de Dios. Porque como decía esta hermosa reflexión, la mentira, hermanos, la queja, la murmuración, el levantar falso testimonio, el chisme, no viene en el paquete de la salvación. Esto debe de quedar fuera. Por eso, amada iglesia, yo no estoy tratando de insinuar algo. No estoy tratando de ver si esto, como dice el mundo, le queda a alguien, hermanos. No. Simplemente llamar a la reflexión, y si usted o si yo, hermanos, estamos en esta práctica, vamos a dejarla por un lado. Vamos a deshacernos, hermanos.
Porque vea lo que dice este hermoso par de escrituras. Proverbios 26:20, hermanos. Proverbios 26:20. Hay manera, hermanos, de que nosotros dejemos de hacer esto. Vamos a ver qué dice juntos. Leemos y dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Gloria al Señor. Glorifique al que vive, hermanos. Porque mire que el Señor nos está diciendo cómo apagar ese fuego. No haga caso, hermano, cierre su oído. Sea prudente, sea inteligente, sea sabio. Porque allá en Job 28:28 el Señor dice que la sabiduría, hermanos, es el temor a Jehová, y la inteligencia, apartarse del mal. Job 28:28, para que se lo grabe, hermanos. Si usted se cree una persona sabia, tema a Jehová. Si usted se considera una persona inteligente, apártese de todo esto. Porque no nos conduce, hermanos, más que a destrucción. Porque no nos lleva más que a perdición. Deje de echarle leña al fuego. Deje de avivar esas llamas del chisme, de la mentira, de la corrupción, hermanos. Vamos a quitar la leña para que el fuego cese, para que se apague, para que no haya más chismosos, para que no haya más chisme, para que no haya más murmuración, hermanos. Porque si usted cierra su oído, ese que lleva y trae no va a tener a quién contárselo, hermanos. Y que se vaya mejor a otro lado. No sea usted el portador de ese chisme. No sea usted el portador de una desgracia. Porque mire que he sabido, hermanos, que por ejemplo algún varón, algún ministro, llegan, hermanos, a acusarle de que acosó quizás a una joven, de que quizás indebidamente le hizo una propuesta. Y sin saber, hermanos, sin investigar, sin documentarse, sin orar, sin pedir la dirección de Dios, se toma como algo verdadero, hermanos, y se destruye una vida espiritual. Y se destruye un ministerio. Por eso debemos de tener cuidado, hermanos, en lo que hablamos. Porque allá en el Evangelio de San Mateo el Señor nos dice que por nuestras palabras seremos justificados. Pero también por nuestras palabras seremos condenados, hermanos. Es necesario que entendamos esto. Porque mire que afirmamos de tal manera y casi decimos yo vi y ni siquiera estuve presente. Pero me contaron, me dijeron. Y si me dijeron, y hasta decimos la fuente es verídica. No me puede fallar esta información. Lo que te digo así es, pero no, esa información ya viene desvirtuada, ya viene contaminada, ya viene con veneno, como dice el apóstol. Un veneno muy peligroso, muy potente, muy venenoso, hermanos. Por eso, el consejo de esta hermosa noche es ese, hermanos. Vamos a apartar el fuego o el leño del fuego. Es decir, no sea usted partícipe de encender ese fuego. Aleje a ese hermano, a esa hermana que lo busca para, ¿ya supiste? ¿Ya te enteraste? Te traigo la nueva noticia, te traigo el nuevo chisme, la nueva información. Aléjese de ahí, hermanos. Póngase a orar mejor. Arrodíllese. Lea su palabra. Lea la escritura. Cántele al Señor. Haga cualquier otra cosa, menos hacerle caso, hermanos, a esos labios mentirosos, a esos labios venenosos que solamente están buscando, hermanos, separar, desunir, derribar, destruir. Usted sabe que la mentira viene del enemigo de nuestras almas, porque él solo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, hermanos. Glorifique al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Vamos a una cita más, hermanos.
Proverbios 6, del 16 al 19. Vea lo que al Señor no le agrada. ¿Qué dice esta hermosa palabra? 6 cosas aborrece Jehová, y aún las 7 abomina su alma. Vea que las primeras 6 aborrece, pero la número 7, y esté atento a esto, abomina su alma. ¿Qué es peor, hermanos? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. ¿Se da cuenta cuál es la 7? El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Porque aquí esto es lo que ha provocado, hermanos, muchas divisiones. Un chisme levantado contra un siervo, contra una hermana, contra un hermano, contra un hogar o una familia, y que han sido destruidos. Y que hoy, hermanos, lejos están de Dios porque fueron heridos, porque fueron lastimados, porque no se verificó, porque se desvirtuó la información y se mató y se destruyó. Esto es bien peligroso en nuestras vidas, hermanos. Mas, sin embargo, es lo que más fácil fluye. La murmuración, la contienda, el chisme, la mentira, la queja, la crítica. Todo esto, hermanos, predomina en las iglesias. Discúlpeme por decirlo así, pero es lo más real. Porque quizás una hermana o un hermano viniendo a usted y decirle aquí en confianza, le declaro esto, le comparto esto, nos está dando a entender que le guardemos el secreto, que tengamos espíritu fiel y agradecer esa confianza. Pero no, hermanos, vamos y lo contamos. Incluso lo contamos diferente. Le agregamos, le quitamos y desvirtuamos toda la información. Está en riesgo la salvación de todo aquel que practique tales cosas. Pero ¿qué podemos hacer, mis amados hermanos? Nosotros como siervos, dar este tipo de consejo, este tipo de mensaje, aunque yo sé que a muchos no les agrada, no les gusta, y por esto mismo nos critican, y por esto mismo nos señalan. Pero yo quiero decirle, iglesia del Señor, que Jesucristo nos ha mandado a hablar la verdad, a predicar, hermanos, lo que es correcto, lo que es justo y lo que dice su santa palabra. No nos estamos basando, hermanos, en otro libro, en otra enciclopedia. Si utilizamos videos y reflexiones es para entender, para darnos un panorama más amplio. Y no quiero aburrirle, hermanos, quiero compartirles unas frases célebres que me encontré por ahí, hermanos, para que las vayamos analizando y veamos si caemos en algo de esto. Mire, esta frase dice así: lo que no veas con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Lo que no veas con tus ojos, no lo inventes con tu boca. No juzgues mis acciones sin conocer mis razones. No juzgues mis acciones sin conocer mis razones. El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo esparce, lo difunde, lo cuenta, lo comparte. Algunas personas critican y critican tu vida como si la de ellos fuera un gran ejemplo. ¿Se da cuenta? Muchos nos critican como si la vida de ellos, hermanos, fuera perfecta delante de Dios. Las personas son rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Las personas son rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirse a sí mismas. Algunos te apuñalan por la espalda y luego te preguntan,
¿por qué sangras? Son frases, hermanos, que nos ayudan a reflexionar un poco. Esta dice así: juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. Se da cuenta que el que juzga no está definiendo a aquella persona, se autodefine cómo es ante los demás. Criticar mis defectos no hará que los tuyos mejoren. Hay que trabajar en los propios, amada iglesia. Quien dedica tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo de hablar de los demás. ¿Se da cuenta que tenemos la solución? Vamos a buscar la corrección en nosotros y no vamos a tener tiempo, hermanos, de fijarnos en los errores de los demás. Escucha cómo una persona te habla de otra gente, pero ten en cuenta que un día asimismo hablará de ti con otros. Hermanos, es para reflexionar. Mire, a veces quienes nos escuchan dicen, este hermano está enojado. Este hermano qué feo carácter tiene. No, amada iglesia, la palabra no es para venir y enojarse. El apóstol Pablo dice que exhortemos, que corrijamos, que reflexionemos, que instruyamos en el amor en Cristo Jesús. Si algo de aquí le ha incomodado, yo no sé por qué, mi amado hermano o hermana. Si algo que escuchó y que usted piense que lo estoy diciendo por usted, no es así, hermanos, lo digo hasta por mí mismo. Porque el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Jesucristo vino a salvar y a rescatar a los pecadores, de los cuales yo, hermanos, yo soy el primero. Por eso esta palabra también la hago mía. Por eso esta palabra también es para corregirme. Por eso el Señor nos habla hoy a través de su Santo Espíritu. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pues este es el tema de esta hermosa noche. Discúlpeme si en algo le falté, si en algo le ofendí. No es esa la intención, hermanos. La intención es edificarnos juntos. La intención es crecer juntos. La intención es agradar, hermanos, a aquel que es el autor de la vida, a aquel que nos salvó y nos perdonó, nuestro amado Salvador. Les voy a invitar, mis amados hermanos, para que hagamos una oración por la palabra, para que esta palabra haya caído en buena tierra, sea fructífera y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Si usted está en su casita y quiere hacerlo de rodillas, hágalo. Esto agrada al Señor. Si quiere hacerlo de pie o sentadito, hágalo. Pero dele gracias a Dios por esta palabra, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre mío, Dios eterno y misericordioso, yo te doy gracias en esta hora, Señor, porque has hablado a mi vida, porque has traído esta palabra, Señor, para corregirme, para redarguirme, Señor, y traerme a la reflexión y al análisis de que ciertamente esta información que desvirtuamos, Señor, no nos conduce a la vida, no nos conduce, Señor, a la gloria. Antes, por el contrario, nos condena, Señor, a ser echados de delante de ti, Padre Santo. Perdónanos, oh Dios, por practicar todo esto, Señor. Y ayúdanos a corregirnos a través de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, te glorificamos, pero también con esta lengua mentimos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra, mi Dios, cumpla el propósito por la cual has enviado a nosotros. Que tu palabra sea sembrada en cada corazón, Señor, y que a partir de hoy seamos portadores de tu gloria. Que hablemos solo con verdad, Señor. Que hablemos rectamente ante los demás. Que alumbremos a aquellos que están aún en tinieblas. Que de esta manera, Señor, podamos traer almas ante tus plantas, Padre mío.
Ayúdanos, Dios eterno, Dios justo, Dios misericordioso, en tu nombre y en tu palabra, Señor. Confiamos y esperamos. Gracias, Padre Santo, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío y Rey mío. Amén. Gloria al Señor.